Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios te bendiga, oidor de palabra de Dios, de profecía, visiones, revelaciones, hermanos en Cristo. Quiero regalarles esta hermosa palabra de Dios. Hoy los quiero invitar al libro de San Marcos, pero yo hoy les quiero hablar de una persona que se llama Juan Marcos. ¿Quién era Juan Marcos en la Biblia? Juan Marcos es el mismo varón del segundo libro del Nuevo Testamento que se llama Marcos. Su nombre era Juan Marcos. Él vivía en el aposento alto. Mi Señor Jesucristo, dice, me revela el Espíritu Santo, mi Señor Jesucristo conocía al papá de Juan Marcos. Pero le voy a dar la reverencia, gracias Espíritu Santo, porque se me va a olvidar. La palabra la leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hoy los quiero llevar a donde dice, perdón, el nombre del libro. Ahí, con eso les quiero predicar. Con eso les quiero predicar. Con eso les quiere predicar el Santo de Israel. Dice la palabra aquí en donde empieza el libro de San Marcos o Juan Marcos, porque yo lo voy a dar como el Espíritu Santo me da que lo hable y como está en la Biblia también. Mi Señor Jesucristo, cuando le pidió, los discípulos le dijeron que a dónde irían a comer la cena de la Pascua, él le dijo, id, porque en el encuentro, les va a salir al encuentro un hombre que lleva un cántaro, seguidle, porque ya mi Señor conocía a él, pero mi Señor lo miró en el Espíritu. Gracias, Espíritu Santo. Mi Señor Jesucristo lo miró a él en el Espíritu, que venía por un cántaro de agua y que le lo siguieran y que él les iba a mostrar dónde estaba el aposento. Él era el papá de Juan Marcos, dice el Espíritu Santo. Ese señor era el papá de Juan Marcos, y la mamá de Juan Marcos y el papá de Juan Marcos eran el que albergaban al Señor Jesucristo en aquel aposento alto. Antes de mi Señor Jesucristo, dice el Espíritu Santo, de comer la Santa Cena con ellos, mi Señor ya visitaba a ellos, a la familia de Juan Marcos, porque ahí lo albergaban, ahí se quedaba él y también sus discípulos. Escuchen bien. Cuando aquellas personas varones le siguieron y le preguntaron, dice, rabí, dice mi rabí, que dónde vamos a comer la Santa Cena, y él les mostró, y dice, él les va a mostrar un aposento alto. Ahí él les va a preparar, y el papá de Juan Marcos preparó toda aquella mesa, él preparó todo para la Santa Cena. Fue en la casa del aposento alto, que ahí se comió la Santa Cena. Y ahí también dio una profecía, que él no volvería a comer una cena, ni vino, tomar vino, hasta que se cumpliera aquella profecía de que todos vamos a ir al reino de los cielos para comer la Santa Cena en las bodas del Cordero. Escuchen bien, en las bodas del Cordero, porque es una profecía que él dio. Gloria a Dios. Y les quiero hablar que quién era Juan Marcos. Juan Marcos fue el que fue en el primer viaje con el apóstol Pablo y Bernabé. Pero Juan Marcos desobedeció y no quiso seguir con ellos y se desagradó el apóstol Pablo. Y en el segundo viaje ya no lo quiso llevar. Y entonces, en el segundo viaje, Bernabé con Pablo se separaron por culpa de Juan Marcos, porque Juan Marcos era el sobrino de Bernabé.
Escuchen bien. Pero después, Juan Marcos, después de 12 años, dice la palabra de la Biblia, le volvió a servir al apóstol Pablo. Gloria a Dios. Porque a mí me va a desagradar una persona desobediente. Que Dios la mande conmigo y que después me desobedezca. Que le desobedezca a Dios y me desobedezca a mí. Porque si Dios está mandando a alguien es para que nos unamos para ir a predicar este bendito evangelio. Escuchen bien. Por eso Pablo se desagradó. Y ya les voy a hablar aquí, como está aquí en el libro. Dice, el título segundo del Evangelio es uno de los nombres de un creyente de Jerusalén, Juan Marcos, hijo de María, cuya casa sirvió de albergue a Jesús, a sus seguidores. Galileo también vino a ser el aposento alto del día de Pentecostés. Aleluya, bendito Dios de la gloria, gloria a Dios. Yo te hablo con hechos de la Biblia, como me lo revela el Espíritu Santo y como lo está en la Biblia. A los que lo seguían ahí se quedaron con él, en el aposento alto. Ahí también él les predicaba la palabra de Dios, les hablaba de la palabra de Dios, aleluya. Así como les habló en los montes, les habló en todas las aldeas, en las ciudades donde él andaba, también en el aposento alto, él les habló a aquellos seguidores y a aquella familia de Juan Marcos. Y dice, Juan Marcos era sobrino de Bernabé, por lo que acompañó al apóstol Pablo en el primer viaje misionero por Chipre y el sur de Galicia. Y les quiero decir algo que aquí está en la Biblia, que después Juan Marcos se unió al apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque Juan Marcos hablaba romano, hablaba italiano, gracias Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Juan Marcos fue el traductor del apóstol Pedro. Cuando el apóstol Pedro lo llevó a Juan Marcos, fueron para Roma a predicar el evangelio. Juan Marcos le interpretó toda esa lengua. Gloria a Dios, qué lindo. Porque Juan Marcos fue bien útil, desobedeció, pero después entendió que no debería desobedecer la palabra de Dios, como Jonás. Escuchen bien. Él fue con el apóstol Pablo en el primer viaje misionero al Chipre, al sur de Galicia. Pero se regresó a Jerusalén. Juan Marcos se regresó a Jerusalén. Y cuando él se regresó a Jerusalén, al apóstol Pablo le desagradó. Dice, lo cual disgustó a Pablo, gloria a Dios. Y no lo admitió como compañero para el segundo viaje. No lo admitió. Entonces ahí fue donde se molestó Bernabé, porque si no admitía a él, entonces él no iba a ir, porque él quería que su sobrino fuera con ellos. Porque Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Esto causó la separación de Pablo y Bernabé. Pues queriendo restaurar a su sobrino, lo llevó con él en su próxima travesía a Chipre. Ya no lo llevó el apóstol Pablo, sino que se fue Bernabé con Juan Marcos a Chipre a predicar el evangelio de Dios. Gloria a Dios. Y dice la palabra de la Biblia, 12 años después, más tarde, Juan Marcos estaba de nuevo al lado del apóstol Pablo, y gloria a Dios. Tuvieron que pasar 12 años para que el apóstol Pablo lo volviera a aceptar, pero que ya lo miró cambiado, lo miró transformado, dice el Espíritu Santo. Entonces ya le agradó, porque ya estaba siendo más obediente a la palabra de Dios y estaba siendo obediente al apóstol Pablo. Gloria a Dios. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo el evangelio. Sí. Tú también vas a predicar el evangelio, porque tú estás escogido para Dios, porque Dios no te tiene allí por gusto. Dios te tiene ahí mirando y escuchando la palabra de Él, porque tiene un propósito contigo, porque ustedes son hijos de la promesa. Acuérdense que las promesas de Dios siempre son un amén y siempre son un sí y siempre se cumplen. Amén, amén, amén. Aleluya y gloria a Dios. Dice, 12 años después Juan Marcos estaba de nuevo al lado del apóstol Pablo. Y cuando el apóstol estaba llegando al final de sus días,
pidió que Marcos acudiera a ayudarlo. Escuchen bien. Pidió que Marcos fuera a ayudarlo. Después de la muerte de Pablo, Bernabé se convirtió en discípulo del apóstol Pedro, quien probablemente lo había ganado para el Señor. El apóstol Pedro se había ganado a Bernabé para Dios. Pero miren lo que me revela el Espíritu Santo. Si yo me gano un alma para Dios y esa alma no viene conmigo, sino que se va para otra iglesia, yo no me voy a molestar, porque esa alma es de Dios, no mía. Y eso de Dios lo quiera mandar. Y el apóstol Pedro se ganó a Bernabé para la honra de Dios. Se lo ganó el alma para Dios. Pero él no le sirvió a él, sino que a Pablo. Entonces, cuando el apóstol Pablo llegó al final de sus días, él llamó a Juan Marcos para que le ayudara. Y le ayudó. Después que murió el apóstol Pablo, Bernabé se volvió a ir a quien le había ganado para Dios, que fue el apóstol Pedro, y le sirvió al apóstol Pedro como discípulo. Gloria a Dios, qué lindo, porque si yo gano miles de almas y no vienen conmigo a mi iglesia, que se van a otra iglesia, bendito sea Dios, pero que le sirvamos al mismo Dios, eso es lo más lindo. Bendito sea Dios, porque en este evangelio tenemos que ser amorosos. Si yo me gano un alma y esa alma no quiere estar conmigo y se quiere ir con otro predicador, pues que se vaya, que bendito Dios, pero que no deje de servirle a Dios. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Y esto era lo que tenían estos, amor. El apóstol tenía amor, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, toda esta gente tenía amor. Entonces nosotros en los caminos de Dios, el que no tenga amor, dice el Espíritu Santo, no ha conocido a Jesucristo, porque Dios es amor. Escuchen bien. Dios es amor. Se convirtió para el apóstol Pedro, quien probablemente lo había ganado para el Señor muchos años antes. Los padres de la iglesia aseguran que Juan Marcos acompañó a Pedro y le sirvió como intérprete en el viaje del apóstol en Roma. ¡Gloria a Dios! Que él fue el intérprete de ayudarle al apóstol Pedro para traducir aquel hebreo al idioma romano o italiano. También se afirma que, aunque Marcos fue el autor manual del segundo evangelio, gran parte de la información que presenta provino de labios de Pedro, cuya autoría y apostólica le otorgó al libro la confianza y aceptación en el canón del Nuevo Testamento. El testimonio de los padres de la iglesia, Papías, Justino, mártir, Irineo y el canón moratorio se inclinan a darle el evangelio según Marcos en la ciudad de Roma como lugar de su escritura y como época en la que fue escrito, en los años 55-65 después de Cristo. Escuchen bien. Se cree que este evangelio de Juan Marcos o de Marcos fue escrito en Roma, que fue escrito en ese lugar. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Qué lindo. Algunos comentaristas le asignan una fecha más temprana y lo ven como fuente de la cual Mateo, Lucas y otros autores pidieron sacar información para sus escritos. No obstante, esto no se ha podido comprobar de manera definida. Algunas personas que solo están buscando información no están agarrando la información correcta. Nosotros agarramos la información correcta cuando es revelada por el Espíritu Santo. Por eso a mí no me gusta andar indagando, a mí me gusta preguntarle a Dios, a mí me gusta preguntarle a mi Señor Jesucristo, a mí me gusta preguntarle a mi Espíritu Santo.
Él es el que lo revela y Él confirma la palabra. Ya les dije que cuando Él confirma la palabra, Él da un golpe. Y me da un golpe es confirmándome la palabra. Bendito Dios, y a Dios sea la gloria. A veces en esta palabra solo son especulaciones por gente que dice, un erudito estaba buscando una palabra aquí, un erudito estaba buscando una palabra allá. Son especulaciones, porque la verdadera revelación viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no voy a andar buscando información en un lugar donde no la voy a encontrar, porque yo la tengo la información dentro de mí, la información dentro de mí vive. Jesucristo vive en mi corazón, mi Espíritu Santo vive en mi interior, mi amado Padre vive en mi mente y en mi ser, aleluya. Ellos son los que revelan la palabra. Por eso es que dice el Espíritu Santo que muchos predicadores distorsionan la palabra de Dios y predican mentiras. Porque también dice el Espíritu Santo, hay que escudriñar la Biblia. No hay que leerla, hay que escudriñarla, porque en la Biblia hay misterios. Y hay que tener esta comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Escuchen bien. Hay gente que se olvida del Espíritu Santo. Hay gente que en su casa se les olvida que tienen Espíritu Santo. Escuchen, pueblo, Efata, que no se te olvide que tengas un Espíritu Santo para que consultes con Él. Hay gente que se le olvida y empiezan a hacer las cosas del mundo. Y se les olvida y allá está el Espíritu Santo escondidito, contrito y humillado. No, para mí mi prioridad es Dios, mi Nazareno y mi Espíritu Santo, día con día. Aleluya. Él es el que me sostiene a mí, mi Espíritu precioso, santo, divino de Dios. Es el que me guía, el que me revela, el que me habla, el que me levanta, el que me da esas visiones. El que me saca del espíritu para llevarme a los lugares. Porque hay cosas sobrenaturales que nosotros no entendemos. Que cuando Dios me está dando una visión, como profeta de Él, yo no estoy en mi casa. El Espíritu me lo llevó mi Dios a darme la visión. Allá me tienen en un terremoto, allá me tenían en una casa presidencial donde estaba siendo desolada para morada de chacales. Que ahorita ya les voy a hablar de eso. Allá me tenían una visión en unos terrenos de las fuerzas aéreas. Aleluya. Él me sacó y me llevó ahí. Por eso es que yo en las visiones y en los sueños es que yo siempre me veo desnudo. Yo solo me veo tapado la parte de abajo, de aquí, como estaba tapado mi Señor Jesucristo, pero desnudo de los pies y desnudo del torso para arriba. Por eso siempre estoy en esas visiones desnudo. Porque Él me saca en el espíritu. Gloria a Dios. La palabra de Dios es bella, es preciosa, es hermosa. Por eso es que hay que pedirle revelación. Rababaisa, Ratakanda Rabasaya, Lebrechenda, Ribasaya, aleluya. ¿Quién me lo confirma, mi Nazareno precioso? Está confirmando esta bendita palabra de Dios, que como la ha hablado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la está confirmando. Y todo lo que les está hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo confirma. Mi Nazareno lo confirma. Que es palabra bendita de Dios. Que hay mucha gente buscando información y están haciendo informaciones falsas. Porque el que revela es el Espíritu Santo, mi Nazareno y Dios. Por eso hay que hincarnos y humillarnos a pedirle revelación al Santo, Santo, Santo de Israel. Al Mesías, al yo soy. Hoy estoy aquí hablándoles por el yo soy. Me mandó a hablarles a ustedes esta bendita palabra. Su venida está bien cerca. Su venida está bien cerca.
Bendito Dios de la gloria. La venida de Él está bien cerca, la venida del Mesías está bien cerca. Por eso es que Él me puso a hablarles todas estas palabras y todas estas que yo les estoy dando. Y no sé si se me ha hecho largo el video porque el primero se me hizo muy largo y después ya no lo puedo subir, pero a Dios sea la gloria. Yo te bendigo con el amor de Cristo. Aún hay más de visiones, revelaciones, orando fervorosamente, orando. A veces, aunque con frío, atribulado, pero seguimos orando. Hay que estar orando, humillándonos, clamando a Dios. Aleluya. Orando por la niña de los ojos de mi Señor Jesucristo, de mi Nazareno precioso, por Jerusalén, por todas eso, porque vienen guerras. Y a Dios sea la gloria. Amén y amén.